Te vamos a contar acá en exclusiva en Diagonales sobre el ejército de trolls que maneja el gobierno. En particular, el que maneja el candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni. Tiene un ejército de trolls, está pago por la nuestra, con nuestros impuestos, y hacen que, Manuel Román, buenos días. Bueno, acá estamos con esta investigación exclusiva. Secretario, pero con rango de funcionario de ministro. Vocero, portavoz, candidato libertario y además el jefe de una mega estructura de trolls que tiene más de 50 subáreas, más de casi 250 empleados. Es verdaderamente un elefante metido adentro de la Casa Rosada. Responde directamente a Karina Milei y a Javier Milei. ¿Qué significa el ejército de trolls que estuviste investigando? El ejército de trolls es la forma que encontramos amenamente de designar lo siguiente. Yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Lo que les traigo acá, a falta de una, son 4 imágenes. O mejor dicho, 4 planillas. A ver. Todos estos son todos los funcionarios que trabajan hoy día en la vocería presidencial de Manuel Adorni. 248 funcionarios. Todos empleados públicos, pagados con fondos estatales, muchos más que los de otras carteras del mismo rango, muchos más que los que tenían la misma cartera del año pasado. De hecho, más del doble que los que tenían el año pasado. Todos responden a Adorni. Por ahí tenemos, como comentábamos antes, ahora está en modo candidato. El vocero presidencial se olvidó, quizá o dejó adrede un poco de lado sus tareas como portavoz. Tenemos por ahí la imagen de la cantidad de conferencias de prensa que dio en el último tiempo. Quizá los sorprendió, no sé vos, Zeta, ¿qué opinás? Hace muy poquito ver que Adorni estaba dando una conferencia. Sí. Dos conferencias dio en abril, ¿no? 2 conferencias en abril. Ahí tenemos, estas son las capturas. Esto es sacado de YouTube, de las conferencias de prensa por donde las miniaturas de YouTube. Por donde se transmiten. La última la dio hace unos días, el 30 de abril, la mañana después del debate presidencial. Me salté un poquito de tiempo. Debate legislativo. El debate para las candidaturas de Cava. Se ve que le quedó un par de cosas por aclarar porque se le ocurrió aparecer de nuevo en la Casa Rosada, pero fue... Pero pará, son 4 en marzo, 2 en abril, y me decís, la segunda de abril fue después del debate. Exactamente. O sea, en el que perdió quedó mal parado porque la izquierda le marcó, le rayó todo el auto, Leandro Santoro también. Después de eso dijo... No, la pelota es mía, yo me la llevo y hablo solo al día siguiente sin repreguntas. Porque además fue corta, me dijeron los periodistas acreditados en Casa Rosada. No habló completo, sino que la cortó por la mitad, pocas preguntas, pues se tenía que ir. Bueno. Muy ocupado el hombre, muy ocupado. Tan ocupado que no tiene tiempo de laburar. 2 conferencias, o sea, 1:30. Claro, mientras tanto multiplica sus actos de campaña. Ayer lo vimos firmando la afiliación de Patricia Bullrich. La semana pasada estuvo con Cobra como vocero. O sea, hace mientras cobra como vocero. Y como ministro. Es uno de los pocos afortunados secretarios de la nación que tiene rango de ministro. Otra es Karina, ¿no? Otra es Karina, por ejemplo. Ese rango se traduce aproximadamente en 3,5 millones de pesos en mano, aproximadamente. La estadística de Adorni, 3,5 millones, 3,5 millones de pesos por mes. En Bolsa Adorni por hacer, ¿sabes cuántas conferencias hice en el último mes? O sea... En el último mes 1:30, en abril. Una conferencia del último mes, en los últimos 30 días. 30 días una. En los últimos 30 días, una sola conferencia. Y cuenta como media, en realidad. Ahí tenés, 3,5 millones embolsó por esa conferencia nomás. Tranca. En los últimos 3 meses, es decir, 90 días, hizo 11 conferencias. Sí. Es decir, el promedio tampoco es que viene demasiado alentador para el vocero, secretario, candidato. 90 días, 11 conferencias. Exactamente. Esta información nos inspiró a hacer una investigación un poquito más pormenorizada, una investigación que, dicho sea de paso, van a poder encontrar en un rato en Diagonales Web. Los invito humildemente a leerlo ahí. Toda esta información que tenemos acá, todas estas hojas, van a estar todas publicadas allá. Todo esto es información. Y lo que descubrimos es cómo funciona el ejército de trolls de Adorni. Vamos primero, si te parece, con la estructura. Dale. Es una mega estructura. De la Secretaría... Adorni es secretario de Comunicación y Medios de la Nación. Sí. De él dependen
4 subsecretarías Sí. y una unidad de gabinete de asesores. Lo llamativo es que debajo de esas subsecretarías funcionan 8 direcciones nacionales, 4 direcciones generales, 19 direcciones simples y 19 coordinaciones. Apa. En total son más de 50 subáreas las que tiene a disposición Adorni. En Perfil publicábamos el otro día que la motosierra no le llegó a Adorni. No, la motosierra pasa por todos lados menos por Adorni. Adorni es el único que incrementa incluso el personal. Exacto. Porque incrementó la estructura. Incrementa la estructura, absorbió incrementa a otra. la plantilla, además. Él dice, no, bueno, nosotros absorbimos a lo de Serenelini cuando renunció. Está bien, amigo, pero no recortaste nada. Tenés mucho más empleado que antes. Y dice, no, bueno, pero había 600 en la Secretaría cuando estaba Cerruti. No tiene nada que ver la Secretaría de Cerruti y la tuya fue creada el año pasado. En septiembre del año pasado fue creado, ¿no? Exactamente, en septiembre del año pasado él fue ascendido de subsecretario a secretario propiamente dicho, se hizo cargo de todo ese mega sector del gobierno. Y ahí aumentó personal. Aumentó el personal y no sabes cuánto. Mira, A ver. en junio de 2024 Adorni tenía 101 empleados. Los 100 ñoquis de Adorni, me acuerdo. Los 100 ñoquis de Adorni en junio de 2024. Esta Sí. información fue relevada por nuestros colegas de Corta el año pasado. El tema es que cuando a Guillermo Francos le preguntaron hace muy poquito, cuando fue al Congreso a dar su informe de gestión, cuántos empleados tenía Adorni, tuvo que sincerarse. Y contó que de esos, esa plantilla que tenía 101 empleados hace un año, ahora tiene 248. Apa. Es un crecimiento del 150% en la plantilla de empleados. Qué bien de que le da Adorni. Adorni, ¿eh? Le va muy bien y le va muy bien además a toda Cobra la como gente ministro, no labura, aumenta 150% su personal. Qué bien que le va a Adorni. El único que le va bien en la Argentina. A los Milei y a Adorni. Ahí tenés. La plantilla incluye 52 asesores, 14 consultores, muchos asistentes, redactores, 52 realizadores, asesores. editores. Asesores, solo asesores son más de La 50. unidad de gabinete de asesores son 52, flaco. 52 52 flaco. ñoqui. 52 Virgo, libertario. No puedo creerlo. 52. Tampoco sabe Adorni que necesita 52 tipos que lo asesoren. Bueno, de hecho, Wow. es sabido que uno de estos funcionarios es el titular de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, es nada más y nada menos que Juan Pablo Carreira. Quizás no Juan lo conocen Doe. por ese nombre, sino por Juan Doe, Claro. uno de los trolls favoritos del presidente Javier Milei, uno de los usuarios más compartidos por el presidente en sus redes sociales. Esa es la designación. ¿El que dijo que nunca iba a aceptar ser funcionario? Este es el mismo que dijo que nunca iba a aceptarse funcionario, nunca iba a recibir plata del Estado y consideraba que quienes eran empleados públicos eran parásitos. Bueno, esta es la designación de él como parásito. Claro. También está la TikToker, ¿no? La CM de Esa Adorni es la que está viajó acá. hace muy poquito. Por eso. Esa no la vamos a buscar después en el detalle en la plantilla. La única razón... Pero está ahí. Y debería figurar ahí o en alguna otra de estas plantillas. Pero miren todo lo que es esto. Todos esos son nombres propios. ¿Cuánto dijiste? 248. 248 en total. Muchos de estos tienen rango, porque esto es lo que sucede con las ampliaciones de la estructura. No solo se van creando nuevas áreas, sino que además muchas veces se elevan de rango las ya existentes. Claro. Eso no es solo un cambio de denominación, sino también, por ejemplo, de sueldo, de remuneración y de presupuesto para todos los funcionarios que trabajan adentro. Entonces, muchos de estos terminan ganando mucho más dinero por ascensos que quizás en las tareas diarias no les implican tantos cambios. Claro. De hecho, Adorni dijo, le preguntaron en conferencia de prensa, creo que fue Fabián Wallman o Jonathan Eguer, dos amigos, le mando un saludo, que le dijeron felicitaciones por el ascenso, y él aclaró, no es ningún ascenso, o sea, sigue de título, pero no de tarea, sigo siendo la misma. Exacto. O sea, te pagan más por laburar menos, incluso. Negociación. De Negociación. hecho, menos todavía desde entonces, porque ahora que se lanzó como candidato estábamos viendo una sola conferencia de prensa en el No último labura, mes. claro, no labura. Él Tremendo. puede argumentar, desde el gobierno podrían decir, no todos los empleados fueron nombrados por él. Eso tiene algo de verdad y algo de mentira. Pero eso no influye en nada. Son eso. 61 empleados que heredó de Serenelini, que es otro funcionario libertario, ¿no? En su momento su área pasó a depender de la Adorni, pero ¿saben cuántos nombró el propio candidato libertario, vocero del presidente de la Nación? ¿Cuántos? 187. Ah, bueno, si nombró 187 y 248, es lo mismo.
Te diría que lo mismo. Casi 200 empleados nombrados a dedo por Adorni, elegidos, algunos, por ejemplo, por ser trolls de Milei, como es el caso de Juan Pablo Carreira. Y que no tienen aptitudes, porque necesitas título universitario, necesitas tener un currículum que te respalde, Sí. y la mayoría en el gobierno nacional en general, me imagino que acá también, hacen excepciones a la ley para que puedan asumir los ñoquis, Exactamente, eso los es virgos libertarios. 100% real. De hecho, en muchas de las designaciones figura en un subartículo abajo de la designación formal. Sí. Dice que se exceptúa en la designación, en el nombramiento, al funcionario de cumplir con los requisitos estipulados por todo este reglamento, que dice, por ejemplo, que el funcionario tiene que tener o un título universitario u otros requisitos que avalen su idoneidad en el cargo. La mayoría no tiene título universitario, son todos brutos. Por eso mandan los comunicados como lo mandan, ¿no? Escrito con los pies. Exactamente, En la vocería presidencial, que es la que tiene que especializarse en escribir comunicados. Claro, con errores de ortografía, con... Completamente. Escribieron mal el apellido de redacción. Bergoglio, el Papa Francisco. El día de su fallecimiento, escribieron mal el apellido de Bergoglio. Así de brutos son. Tiene 250 ñoquis y no saben escribir el nombre del Papa. No es muy difícil. Es el argentino más importante de toda la historia de la humanidad y lo escribís mal. 250 ñoquis brutos con la nuestra. Con la nuestra. ¿Sabes qué se hace con la nuestra? Voy a detallar solo algunas de estas subáreas que existen abajo de Adorni. A mí me gusta pensar que si esto estuviera sucediendo en un gobierno de otro signo político, Sí. un informe así probablemente saldría en los canales más importantes de la televisión, con los periodistas riéndose de los nombres que voy a dar a continuación. La Dirección de Seguimiento de Medios Públicos. La Coordinación de Monitoreo y Métricas. La Dirección Nacional de Comunicación Digital. O sea, de la siguen Presidencia. lo que pasa en los medios, te monitorean lo que pasa en las redes. Exacto. Y Tenés ñoquis para eso, Adorni. son áreas dedicadas Dedicás exclusivamente a mirar específicamente tele. A mirar tele o mirar redes. Es un chiste esto. Mira La Dirección ¿Cuánto cobran Nacional. esos? Esta es la Dirección Nacional. Es uno de las áreas Rangos de más mayor altos, rango sí. dentro de la estructura de Adorni. Es la Dirección Nacional de Contenidos Audiovisuales e Imagen Institucional de Gobierno. Tiene un montón de Esos son los direcciones CM. adentro. Esos son los CM. Tiene dirección creativa, dirección de redacción, dirección de foto. Después existe también la dirección de fotografía, de producción y difusión de actos de gobierno, coordinación de materiales gráficos, coordinación Pero- de edición y animación. Pero difusión de actos de gobierno si no están haciendo publicidad. ¿Qué actos de Y gobierno tampoco hay demasiadas difunden? cadenas nacionales en el. No hay, en el o sea, gobierno de Milei. ahí tenés 50 ñoquis. Ahí, entero. Porque los de redacción además no tienen secundario completo. Te lo garantizo. No hay ninguno con secundario completo en redacción. 50 ñoquis sumaste ahí. Sí. Seguí contando porque no puedo creerlo. Eso es. Me indigno. Es tremendo. Todos estos son funcionarios que tienen nombres propios, sus cargos están detallados, fueron detallados por el propio jefe de gabinete de la Nación cuando dio el informe En en diputados. el Congreso. La pregunta del millón, o mejor dicho, de los muchos millones, A ver. es, y más allá ahora de toda broma sobre la idoneidad, sobre el tamaño de la estructura, sobre la cantidad de empleados, es ¿cuánto presupuesto se destina a todas estas áreas? El presupuesto, tenemos por ahí la ampliación de presupuesto que recibió generosamente Adorni en enero de este año. El presupuesto de Adorni fue ampliado en 25.000 millones de pesos en enero. Ujú. En ese momento recibió en febrero otros 5.000 millones más que venían de la Secretaría de Prensa que pertenecía a Serenelini y fue absorbida por Adorni. Sin embargo, y quiero darle crédito de nuevo acá a los colegas de Corta, que descubrieron que hay otros 55.000 millones de pesos asignados a la vocería presidencial por asistencia financiera a empresas públicas y otros entes dependientes de la Secretaría de Comunicación de Medios. Las ¿Pero empresas qué empresas públicas en públicas cuestión son? ¿Canal son 7? Telam, son Radio y Pero Televisión la cerró Argentina. Milei. Están cerradas. Son áreas desfinanciadas, vaciadas o en proceso de vaciamiento. O la privatizó casi porque está loteado la televisión pública. No tiene contenido de calidad ni de casualidad. Son todos libertarios que hablan de chisme y nada más. Como el presupuesto... Y latas viejas. Como el gobierno nacional jamás envió un presupuesto, jamás intentó
sancionar un presupuesto propio para ninguno de sus años en funciones, se quedaron con los presupuestos anteriores y tienen la facultad de distribuir discrecionalmente las partidas. Sí. Es por eso que pueden disfrutar es por eso que Adorni puede disfrutar del monto total que vamos a decir a continuación, que son 85.000 millones de pesos. 85.000 millones de pesos es lo que le cuesta a la Argentina en este año 2025 la mega estructura de trolls de Adorni. Es un montón. Es un montón de dinero. Lo vamos a comprar con un par de cifras como para que tengan referencia, pero verdaderamente es un número con muchos ceros y es muy difícil de bajar a tierra. La jubilación mínima hoy en día está en 355.000 pesos. Sí. Además de decir que ninguno de los empleados que trabajan, de los 250 empleados que trabajan por debajo de Adorni gana eso. No, el monto es solo para los jubilados reprimidos en el por Congreso. arriba del millón. Pero con todo este monto, con todos los 85.000 millones de pesos, se podrían comprar, por ejemplo, pagar para entregar a los En vez de darle guita a los ñoquis al ejército de troll de Adorni, ¿qué podemos hacer? Podemos darle a los ancianos que cobran la mínima 240.000 jubilaciones mínimas. O sea, podés pagar 240.000 jubilaciones más. Podés volver a tener moratoria. En vez de gastar la guita de nuestros impuestos en los ñoquis, el ejército de troll de Adorni, que son ñoquis, podríamos pagar 240.000 jubilaciones. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, salarios mínimos. Sí. Hoy en día está en menos de 300.000 pesos. Se debería reunir pronto el Consejo. Se reunió y no hubo acuerdo. Lo van a terminar fijando por decreto, como siempre sucede, por debajo de los pedidos de los sindicatos. 287.000 salarios mínimos se podría pagar con todo el presupuesto que tiene a su disposición Adorni, un funcionario que brindó una sola conferencia de prensa en el último mes. Uh-huh. Para comparar un poco, ¿te acordás vos? Bueno, imposible olvidar la inacción del gobierno nacional ante el desastre en Bahía Blanca. Sí, claro. El temporal en Bahía Blanca. En su momento, el intendente Federico Susbielles recibió auxilio del gobernador bonaerense Axel Kicillof, no tan así del gobierno nacional, y tuvo que pedirles en reiteradas oportunidades a los funcionarios nacionales para que le den algo de asistencia mientras el desastre, la tormenta, había causado cerca de 20 víctimas fatales, daños irreparables. Después Toto Caputo esa noche, miren lo que tuiteó simpáticamente. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se comunicó con el intendente de Bahía Blanca para solicitarle una ayuda económica de 10.000 millones de pesos. Eso era mentira. El intendente se enteró por el tuit, dijo, y después hablé con los que realmente tuvieron parte en la conversación, con todas las partes, y todos me admitieron, porque Caputo no estaba en esa conversación, me admitieron que fue un mensaje de WhatsApp de Carly Bianco a el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Carly Bianco escribió a nombre de Axel Kicillof y Guillermo Francos accedió después coordinándolo con Luis Caputo. O sea, Luis Caputo estuvo afuera de la comunicación. En los dos lados me dicen, fue así. En Jefatura de Gabinete y en Gobierno de la Provincia de Buenos Aires me dicen, fue así. Caputo no tuvo nada que ver. Claro. El intendente tampoco de forma directa porque fue Kicillof. Y la partida que le dieron a los bahienses que estaban sufriendo en ese momento, 10.000 millones. Continúan sufriendo, es de 10.000 millones de pesos. Esto que cobra Adorni son 85.000 millones de pesos. más de 8 veces lo que le dieron a el los gobierno de Bahía nacional. Blanca. El gobierno nacional le dio en un primer momento a Bahía Blanca 1/8 del presupuesto total que tiene Adorni solo en 2025. Adorni recibe 8 veces más que los que sufrieron el temporal. Exactamente. Los que sufrieron, los que perdieron todo, bueno, a Adorni le dan más de 8 veces ese monto. Todos los años. Para mantener ejército de troll que miran redes sociales, se tiran a mirar la tele, porque esa es la tarea que tienen, y cobran más de 1 millón cada uno, obviamente. De todos estos 85.000 millones de pesos, se dedujo una parte en febrero pasado para pagar lo que nosotros informamos como el Castapalooza. El Castapalooza lo sacamos a la luz cuando, y otros medios, Doy Fe también lo publicaron en su momento, nosotros indagamos bien, sacamos a la luz de Castapalooza, que era una licitación aprobada, adjudicada el 19 de febrero pasado, por 4 meses de duración, para realizar eventos a cargo de la vocería presidencial. Los eventos en cuestión, y tengo por acá los datos mientras vemos ahí la adjudicación. Eventos y actividades presidenciales de interés presidencial, ¿qué significa?
Me pregunto lo mismo, Zeta. ¿Qué significa eso? Milei tiene ganas de hacer una joda con Karina y Yuyito. Evento presidencial de interés presidencial. Pasa de largo. Bien. Esa licitación salió y con fondos estatales de todos los Sí. argentinos, 528 millones de pesos. Un monto muy importante. Muy importante. 528 millones de pesos. Sí. La licitación esa incluye, entre otras cosas, vamos a refrescar un poco, carpas climatizadas, Ah, tranqui. baños químicos que figuran en la licitación como de primera línea, Claro, con no, todas las comodidades, no los de amplios. negros. Claro, no los que usamos los Estos negros. son para funcionarios Claro, nacionales. claro, Milei no va a mear a un baño de obra. No. Milei. Aquí están Si no algunos tiene otros oro, detalles. si no tiene oro de 8 quilates no sirve. Un escenario con sonido, con baffles. Mirá esto de video. Pero esto es una fiesta que se hizo Milei en la Quinta de Olivos con la nuestra. Muchas fiestas, te diría. 48 metros cuadrados de pantalla LED. 30 metros cuadrados de pantalla LED outdoor de otro tipo. Otros 30 metros cuadrados más abajo. Y debajo, mirá, 10 TV LED 55 pulgadas para carpa de prensa. Mientras tanto, allá abajo se puede ver, por ejemplo, los montos destinados, la cantidad de elementos de gráfica adquiridos. 200 metros cuadrados de gráfica. ¿Estos no son los actos que va a hacer Adorni? ¿Los que está haciendo Adorni? Mirá, la pregunta del millón es justamente esa. Porque más que fiesta, yo no lo veo a Milei haciendo fiesta más que las orquestas en su casa, que invitando a los periodistas ensobrados en la Quinta de Olivos y demás. Yo más bien esto lo veo para actos de Adorni y actos de campaña, ¿eh? Mirá. ¿Van a usar la nuestra para eso? Son 4 meses que tiene el gobierno para gastar este monto. Estos meses ya están corriendo porque empezó el 19 Claro. de febrero pasado. Ahora pronto se van a cumplir 3 meses de aquella adjudicación. Se tiene que gastar. Y yo no recuerdo un acto con carpas ni nada de eso. A mí me parece, pero esto ya No, es pero las LED y el especulación. escenario me suena que son actos de campaña. Podría ser actos de campaña todo esto, el dinero Con la que se nuestra. usa con la nuestra para financiar la campaña. Bueno, similar a lo que está ocurriendo con los fondos desviados de PAMI, de Sí. ANSES, contábamos Sí, claro. toda esta semana. En otras provincias, bueno, esto fue reglamentado desde la Secretaría General de la Presidencia, lleva la firma de Karina Milei y también del propio Adorni, Tremendo. este Castapalooza. Un dato más sobre este Castapalooza. Sí. Y este dato es primicia, esto sí que no salió en ningún otro lado, que descubrimos nosotros. Mientras vemos el catering, por ejemplo, café, leche, agua fría y caliente, variedad de tés, media lunas para los funcionarios y ¿No era que no iba a haber asesores más cafés y libertarios. medialunas? No solo sigue habiendo café y media luna, sino que lo estamos pagando todos con la nuestra a 528 millones de pesos Tranca. el combo. Bocaditos dulces y salados para que no la pasen mal. Entrada, plato principal, postre, bebida no alcohólica, coffee break, así en inglés y todo. Son algunos de los detalles que incluye toda esta licitación, que también tiene, por ejemplo, seguridad privada, limpieza. O sea, es un verso que los funcionarios no se pagan ahora el café de bolsillo en el ministerio o en la Casa Rosada. Es mentira. Es mentira. Es Esta mentira. licitación comprueba que, lejos de 500 pagárselo ellos millones de mismos, pesos. se gastaron 528 millones de pesos para comprarlo en un... Tranca, ¿eh? Y patinárselo en un presunto acto de campaña. Era más barato si seguíamos teniendo el servicio de antes en Casa Rosada. Era mucho más barato que 528 millones, pero bueno. Acá no hay motosierra, acá hay No, bonanza para económica. nada, para nada. Lo comentaba antes que tenemos una primicia con respecto Sí. a esta licitación pública. Todos estos datos van a ser publicados más tarde en Diagonales Web. Y invito humildemente a todas las personas que están escuchando a que Lo hacemos extensivo. lo- Entren y léanlo. a que lo lean ahí. ¿Sabes a quién fue adjudicada esta licitación? La que acabamos de ver, de La que 528. acabamos de ver, el Castapalooza, A 528 una empresa millones privada de pesos. que no tiene nada que ver con el gobierno. Empresa privada sí, que no tiene nada que ver con el gobierno. Apa, Mirá. Apa. La adjudicataria de esta mega licitación Sí. para realización de actos de gobierno, Sí, que podrían pasar por actos de campaña, fue la empresa Prodevent. no la conozco. Es normal que no la conozcan ahora porque su fama llegó hace 5 años, Mira. cuando se descubrió que la persona que estaba atrás de la empresa era Gustavo Ferrari, quien fuera ministro de Justicia bonaerense de María Eugenia Vidal. Es decir, mirá vos. la licitación de 528 millones de pesos 500 millones de pesos para María Eugenia Vidal, la mano derecha de María Eugenia Vidal. fue a parar a la persona que vemos ahí.
Mirá vos. Con razón se llevan tan bien con el PRO, a pesar está. de todo, ¿no? Hacen Mirá campaña, vos. la campaña los une en este caso. La empresa Prodent fue fundada en 2009 por Gustavo Ferrari Sí. y Florencia Noemí Maidana, quien después se convirtió en su pareja. Mirá vos. En 2018-2019 se descubrió que estaban mientras Gustavo Ferrari estaba en funciones en el gobierno bonaerense de María Eugenia Sí. Vidal, la empresa estaba cerrando contrataciones con el entonces gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, había negocito de amigos ahí. Le estaba dando coima, porque seguramente Claro. eso vuelve. Saben cómo manejar esas Y cosas. en su momento él era funcionario, era ministro de Justicia bonaerense. Un Ferrari. escándalo. Desde entonces la empresa bajó un poco el perfil, pero ahora volvió a aparecer detrás de esta multimillonaria adjudicación de 528 millones de pesos para los Mirá actos de vos. campaña del gobierno nacional. Dieron 500 millones de pesos a la mano derecha de Vidal. Mirá vos. Para un servicio que es carísimo y que no es para hacer fiestas privadas de Milei o para hacer acto de campaña. Las dos cosas son Sí. desastres. Las dos cosas son Escenarios, tremendas. baffles, televisores, Comida, todo comida, incluido. todo Sí. para las fiestas libertarias, logos, Baño de lujo. todo Hermoso. tenemos. Hermoso. Ese es uno de los puntos que explican el multimillonario presupuesto de Adorni, 8 veces la ayuda que le dio el gobierno nacional a Bahía Blanca. Si te parece, cerramos con Dale. con Adorni, pero con otro Adorni. ¿Qué ¿Lo otro? conocés vos a Francisco Adorni? No me diga que es el hermano. Es el hermano. Porque metió a toda su Efectivamente. familia en el estado, el tipo. Está la La tía, tía. la mamá, el hermano. Los hijos son menores de edad, así que no lo pudo meter todavía, pero está esperando el momento. Aguantó poco, Adorni tampoco para tanto, no te desesperes. El perro me dijeron que ya lo quiere meter en el estado también. Francisco Adorni, este no es ñoqui de Adorni, es ñoqui de Petri. Es ñoqui de Petri. Ahí lo tenemos, a Puede- Francisco Jorge Adorni. Hay mucho incesto ahí, ¿no? Como que se Sí. cruzan uno con Muy otro. endogámico el Adorni gobierno. con Vidal, Adorni con Petri. Sí. Ahí lo tenemos. Francisco Adorni, designado en su momento en febrero. Escuchate esta historia de ascenso rampante. Sí, Febrero de 2024 fue designado asesor del Ministerio de Defensa de Luis Petri. mira. En marzo de 2024, un mes y medio después, Sí. lo designaron, como veíamos ahí, titular de la Unidad de Auditoría del Ministerio de Defensa. Trabajaba muy bien ese mes. Hizo Trabajó. un re laburo ese mes. Fue un debut estelar Fue que le valió fue un como mega 5 ascenso. días a trabajar de corrido y dijeron, no, para este flaco labura. Más que el hermano. Más que el hermano, Más que que el va hermano. 2 o 1, claro. Pancho Adorni, Francisco Adorni, gana cerca de 4 millones de pesos De la mensuales. nuestra. De la nuestra. Similar a lo que gana su hermano. Comentábamos, su madre y su tía trabajaron también, por ejemplo, en la legislatura bonaerense. A Adorni no le gustó mucho cuando le preguntaron al respecto y no quiso dar explicaciones. Este es el tendal de la familia Adorni. Tiene que dar explicaciones porque son funcionarios públicos, responden a nosotros. El Ellos, tema es que- ellos responden a nosotros. Nosotros no nos tienen que dar órdenes ellos, nosotros a ellos le tenemos que dar las órdenes. Le pagamos con la nuestra. Te voy a responder con una frase bien libertaria. A ver. Acá, donde tocas, sale pus. Ese es el problema del gobierno. Se nota lo de Donde Adorni. tocas, sale pus. Se nota lo de Adorni. Lo descubrimos con las licitaciones de Karina, con las licitaciones de Petri en el Black Friday. Bueno, acá tenemos todo el mega ejército de trolls de Adorni. Tremendo el informe de investigación de Manuel Román. 250 ñoquis tiene Adorni con un presupuesto de 85.000 millones de pesos. Le da guita a la mano derecha de Vidal para hacer fiestas de toda la noche. No sabemos bien para qué son, a todo trapo. Y además recibió, insisto, 85.000 millones de pesos, que es más de 8 veces lo que le dieron a los habitantes de Bahía Blanca, que perdieron todo. Bueno, eso es lo que recibe Adorni todos los años. ¿Para hacer qué? Para seguir las redes sociales y para tirarse a mirar televisión, como tiene bien especificadas las tareas algunos de sus ñoquis libertarios. Una bomba, Manu, una bomba.
De nuevo, una bomba. de nuevo. Después la información va a estar publicada toda en Diagonales. Bien, perfecto. Ahí Entren a verla. Metemos ahí, son todas las capturas, todas las licitaciones, todos los datos formales duros. Esto es periodismo, es investigación y lo van a poder ver por Diagonales Web. Faltaba esto, faltaba este espacio para que te mostremos justamente la investigación que los demás, los programas de televisión y otros medios te tapan porque justamente acordaron. Bueno, acá te los mostramos en Diagonales. Martes, miércoles, jueves estamos de 9 a 11 a.m. en el stream de Diagonales Web, en el programa Sin Estado, y podés entrar, por supuesto, siempre a Diagonales Web a leer todas las investigaciones. Manu, muchas gracias. Muchas gracias a vos.